Ingresamos a un nuevo tramo de esta entrega de Calidad de Vida. Ya los presentamos en el inicio del programa. Un tema central realmente, cómo dejar las adicciones, las más diversas. Hay distintos métodos, pero el que tiene Marcelo Acuistapache, psíquico, es realmente original y de un altísimo resultado para dejar la marihuana, el tabaquismo, el alcohol, la cocaína, la ludopatía, la adicción al juego y otra gama de adicciones. Marcelo, ¿cómo funciona este método de terapia virtual junto a la hipnosis que te ha hecho famoso en buena parte del planeta en casos muy sonados? Pero hablemos concretamente focalizándolo hacia las adicciones. Bueno, en realidad lo que hice fue utilizar un poco el potencial que yo iba o que fui conociendo de nuestro cerebro. En realidad, como psíquico, lo que utilizo y entiendo es el cerebro primitivo, es el subconsciente que tiene un potencial enorme, sobre todo de percibir acontecimientos. De hecho, todos tenemos ese potencial. Lo que ocurre es que la evolución le permitió a nuestra inteligencia o el cerebro racional desarrollarse a tal punto que duplicó en tamaño al subconsciente. Como el cerebro racional cada vez tomó más control, el subconsciente empezó a depender de él. Y el subconsciente pasó de ser el dueño de la empresa, pasó a ser un esclavo del cerebro racional. O sea, el cerebro racional era el cadete y el subconsciente era el dueño de la empresa. La evolución hizo que el cerebro racional se transformara en el dueño de la empresa y el subconsciente en un esclavo del señor racional. Lo que yo entiendo es que el subconsciente, aparte de ser el piloto automático, el cerebro que se ocupa de mantenernos vital, también es el disco duro. Entonces, es donde se guarda la información de las cosas y experiencias que vamos aprendiendo. Pero esa información es como que fuera una estantería donde está guardada la información. Esa información no es otra cosa que bornes positivos o negativos de acuerdo a los intereses del cerebro racional. Y da la casualidad que el adicto es el cerebro racional, porque la evolución le dio el poder. El único que disfruta de los químicos y tóxicos de las adicciones es el cerebro racional. Racional, la inteligencia, el cerebro moderno. Y lo he podido comprobar. El cerebro racional, como la evolución le dio el poder, se transformó en un déspota, en un dictador. Si bien nos permite vivir mucho mejor, ha tomado el control y de alguna forma se transformó en un ser egoísta también. Porque ¿qué pasa? El ser humano no podría consumir la mayoría de las adicciones que consumimos porque colapsaría nuestro sistema nervioso central. O sea, nuestro sistema nervioso central, cuando uno empieza a fumar o a tomar o a consumir, detecta los venenos de ese tóxico y lo rechaza. Pero mientras el sistema nervioso central lo rechaza, el cerebro racional se da cuenta que cada vez que uno aspira ese cosito blanco o toma alcohol o se droga o incluso eso le genera un placer increíble, los miles de químicos y tóxicos. Entonces, el cerebro racional lo que hace es, necesita desconectar al sistema nervioso central para que éste no nos defienda, si no, no podríamos consumir, ni fumar, ni tomar. Entonces, no solo desconecta el sistema nervioso central, o sea, puentea la información, sino que necesita buscar un estímulo para que nosotros podamos consumir, porque en realidad nosotros no sentimos placer con las adicciones. Entonces, lo que hace es selecciona el arsenal más pesado que tenemos, que son las neuronas relacionadas al sexo y al placer. Y lo que hace es genera un estímulo eléctrico entre el hecho de fumar, por ejemplo, y un estímulo sexual, o entre el hecho de tomar y un estímulo sexual. O sea, nos hace creer que fumar nos da placer porque él se toma el trabajo, digamos, de masturbarnos eléctricamente. Marcelo, vos decís que entonces apagando el aspecto mental o racional y llegando al subconsciente podés reprogramar a la persona para que no tenga que seguirse drogando o tomando alcohol o seguir con esa adicción o comiendo, porque también puede ser una de las adicciones. Claro, la comida también. Lo que ocurre es que, digamos, la medicina tradicional siempre apunta al cerebro racional. Y lo que hace es negociar con él. Le dice, bueno, tú deja de fumar y yo te doy un chicle de nicotina, o te doy un parche, o te doy un medicamento poderoso. Entonces el cerebro racional siente más placer con ese producto que con el propio cigarro. Entonces te deja de pedir. Siempre hay una negociación con el dictador. Lo que hacemos nosotros básicamente es saturar al cerebro racional. Porque el cerebro racional es un procesador. Y a él le cuesta el doble procesar una cosa, perdón, le cuesta el doble procesar un sentido que una cosa. Entonces lo que hacemos a través de un relato
que es como un paseo por la naturaleza, el cerebro racional empieza a saturarse y llega un momento que se desconecta. Pero cuando él se desconecta, el que toma el control es el subconsciente, que es como un niño que se cree todo lo que está viendo. Pero esa información que yo le doy es la misma que ya estaba, o sea, no varía. Entonces, básicamente lo que hago es desconecto al cerebro racional y a ese subconsciente, que es como un niño, le muestro cómo se fabrica lo que al otro le gusta. Pero se lo fabrico con las cosas que no le gustan, con las cosas que le dan asco, que le molestan, que le dan miedo. Y por más surrealista que sea la historia, el subconsciente se lo cree. Y básicamente lo que hace es, esa información que él está de alguna forma viendo, lo guarda en el borne de la adicción. Entonces, lo que hago es contaminarle. Donde había información positiva, yo coloco información negativa. Sí. Luego, cuando uno sale, el cerebro racional vuelve a tomar el control. Claro. Y el cerebro racional sigue adicto como siempre. Pero cuando va a buscar la información de referencia, como yo le modifiqué el borne, se genera un cortocircuito. Y ahí logras el cambio. Y ahí logras el cambio. Porque... Ahí logras que el adicto a la cocaína, el adicto al alcohol o al tabaco, claro, sienta rechazo y, claro, lo deje. Y lo deje, porque ve el producto y no lo desea. Ahora, yo me pregunto qué hace un técnico en electrónica, Sergio Olivieri, junto a Marcelo Acquistapace. Algo me dijo Marcelo hace algunas semanas en Desayunos Informales, pero es bueno que tú lo expliques, Sergio. Claro. Bueno, mi función dentro del equipo del profesor Marcelo Acquistapace es realizar una investigación que permita establecer correlación en las diferentes etapas del método que él acaba de describir entre el estímulo de tipo hipnótico y algunos cambios en variables neurofisiológicas que yo registro mediante los aparatos correspondientes. ¿Qué tenés ahí? Bueno, estos son dos cascos, dos cascos de electroencefalografía. Ajá. Que son de invención muy reciente, tecnología de vanguardia, y que son inalámbricos. Ajá. Es un requisito esencial porque en la dinámica del método de Marcelo, la persona está moviendo la cabeza, entonces el electroencefalógrafo tradicional, que tiene un montón de cables, no sería adecuado, ¿no? Así que nosotros utilizamos, este es un electroencefalógrafo de 5 canales, tiene una referencia aquí que es el lóbulo de la oreja, y se miden los voltajes correspondientes a 5 puntos distribuidos en el cráneo con respecto al oído. Así que vos sabés que los estímulos que está recibiendo la persona podés medirlos de alguna manera. Sí, lo que puedo medir es los cambios en la producción de ondas cerebrales que el método provoca, si es que lo provoca. Es una investigación de carácter objetivo el que estamos llevando. Ajá. Este es el mismo equipo similar, lo que ocurre que este es de 16 canales, o sea que permite registrar mayor cantidad de voltajes, lo cual da una mayor precisión en la lectura, digamos, se traduce en eso. Ambos son inalámbricos, tecnología Bluetooth, que se conectan a una computadora que, corriendo el software adecuado, parte del software es propietario y parte es desarrollo personal, permite obtener las lecturas correspondientes. Marcelo, de alguna forma la presencia de Sergio busca darle a todo este método validación científica. Bueno, es lo que apuntamos, e incluso estamos buscando interés por parte de Facultad de Ciencias. Mira. para hacer un respaldo de toda la investigación coordinado con esto, de tal manera de poder hacer una publicación, porque realmente, digamos, los resultados que estamos teniendo son extremadamente efectivos a nivel mundial, ¿no? Marcelo, aparte es una sola sesión. Estamos hablando, es lo que me impacta, que con una sola sesión tú puedas modificar tus adicciones. Sí, es que apuntamos a eso. ¿Cuánto dura? Y en total, la sesión en sí de hipnosis, estamos hablando de 45 minutos. Lo curioso de esto, o sea, la sesión en sí dura 3 horas mientras la persona llega. Sí. Yo explico el método porque me gusta explicar bien de qué se trata, que la gente tiene que estar confiada, la gente tiene que estar segura de querer dejar la adicción. Eso es fundamental, ¿no? Si vos no estás convencido, no alcanza con que la mamá quiera o que la esposa, tiene la persona estar convencido. Esto es una herramienta extraordinaria, pero la voluntad, siempre digo, la voluntad de la persona va a ser la misma. Lo que ocurre es que su oponente va a estar 80 veces debilitado. O sea, si uno tira de la cuerda contra 80 fumadores, por ejemplo, cuando sale de ahí tira contra uno solo.
Lo mismo pasa con el alcohol, lo mismo pasa con la ludopatía, como tú decías. Eso que parece tan intangible se puede manejar de la misma manera y los resultados realmente son notables. 75-80% de resultado efectivo, positivo, Marcelo. Sí, porque es lo que nos están dando a nivel de grupo. Tú podés hacer una medición de efectividad. Por supuesto que esto es lo que siempre aconsejamos, es que una vez que tú dejas la adicción no podés volver a tocarlo. Pasa tanto con el cigarro como pasa con el alcohol, como las otras drogas, porque tu cerebro racional siempre va a seguir siendo adicto. Lo que no tiene es de dónde sacar la información para generar ese circuito. Pero la efectividad es realmente increíble y como tú decías hoy, va a ser 4 años que estoy desarrollando lo que es la hipnosis visual. Eso no existe en el mundo. Yo me preguntaba, si el subconsciente es un niño que se cree todo lo que el otro le dice, ¿por qué no mostrarle las cosas? Entonces lo que hice fue desarrollar una cabina por retroproyección. Pude comprobar que la persona entraba en inducción, quedaba con los ojos abiertos y no se podía mover, que es lo que genera la inducción. Una vez que pude comprobar que eso era efectivo, empecé a juntar un equipo multidisciplinario, como hoy te decía, de ingenieros, editores de video, diseñadores digitales, de tal manera que empezamos a hacer de esa historia, de ese audio, empezamos a hacer películas. Son pequeñas películas. Mira. Y los resultados realmente son extraordinarios. Lo que nos ha llevado tiempo digitar y armar es toda la parte de edición que eso lleva. Y una de las características que fui descubriendo es que el subconsciente tiene una capacidad de absorción de información que es increíble. De hecho, cada 6 meses yo acelero 10 minutos esa inducción. Eso lo que nos llevó es que mientras hacíamos esas películas para dejar de fumar, para adelgazar, para alcohol, para ludopatía, cuando terminamos de hacerla, que estábamos contentísimos, demoraban 25 minutos más que las inducciones auditivas. ¿Por qué? Porque estaban trabajando sobre un audio que lo había hecho hace 1 año y medio. Claro. Entonces tuvimos que acelerar todo ese proceso, porque la inducción al principio llevaba casi 2 horas, hoy estamos en menos de 45 minutos. Marcelo, es como una realidad virtual, porque estás viendo imágenes, estás sintiendo olores, estás escuchando una guía, ¿no? La persona entra como en una especie de... Es que es como que ves una película, no te das cuenta, pero estás bajo hipnosis y la capacidad de absorción de información visual es increíble porque nos abre un portal enorme a toda la parte de aprendizaje. Estamos accediendo directamente al disco duro y una de las prácticas y pruebas que estamos haciendo es el aprendizaje ultra rápido. Por ejemplo, inventamos un cuento de casi 60 minutos de duración y lo aceleramos y lo comprimos de tal manera que queda de menos de 3 minutos. Mira. En un grupo de 10 personas, en estado de hipnosis, hacemos escuchar ese relato que prácticamente es inaudible, no se entiende lo que dice. Cuando tú salís de la inducción, lo que hicimos fue generar un formulario de múltiple opción y el 90% de las personas lo contestó correctamente. Como de comprensión lectora. Me pongo en la teleaudiencia, debe haber quedado maravillada, impactada, escuchando a Marcelo Acuistapache y a Sergio Olivieri. Un placer haberlos tenido esta mañana, calidad de vida y por esta transferencia de conocimiento que han hecho para todos nosotros en temas tan sensibles como son las adicciones y los trastornos de ansiedad. Nosotros nos vamos a la pausa y de inmediato volvemos con otro tema de enorme importancia, el cáncer de pulmón.